Bienvenidos a Boxing for Ley Culebro y él es campeón mundial y a veces comentarista de boxeo. Estoy hablando de Malignaggi. Barre el piso con Saúl Canelo Álvarez, señalando claramente que Saúl Canelo Álvarez nunca jamás va a enfrentar a David Benavidez y a Jaime Munguia. Señalando claramente, ya que Saúl Canelo Álvarez ha señalado que nunca va a pelear con peleadores mexicanos. Además señala que si los organismos no le quitan el campeonato a Saúl Canelo Álvarez, sería la desgracia más grande que ha asistido en el boxeo. Además señala que Saúl Canelo Álvarez, si no llega a enfrentarse a David Benavidez, sería el acto más cobarde que ha habido en el boxeo. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir Paul Malignaggi. Oh yeah. Mexican to the core, and I really feel like dice, mira, yo sinceramente me siento. he's got a lot of star ability there. Dice, yo pienso que Jaime Munguia tiene mucha habilidad para ser una superestrella. You know, for all everything he's accomplished. And Por todo lo que él ha logrado en cuestión de las ventas cuando hace una pelea que se le llena las canchas y los coliseos. and the consistent way in the manner in which he fights, but Y en la manera también que él pelea. you know, Canelo's the star right now, so Dice, pero aquí la superestrella hoy en día es Canelo. we'll see what the bank books decide to make as far as what Así que veremos a ver qué sucede más adelante. fight's going to be next. Y cuál será la próxima pelea de Canelo. Okay, there's the champ went in a couple of different directions there, so I'm going to try to address it one at a time. I think first and foremost, Munguia Dice, primero que nada, yo pienso en Munguia. put himself into the sweepstakes for Canelo Dice que ahora Jaime Munguia se puso en el mix para ser un posible rival de Saúl Canelo Álvarez. with this performance. Okay, I still Con noquear a John Ryder. believe Benavidez Algo que no puede hacer Canelo Álvarez. Pero yo pienso que David Benavidez, is the guy most deserving. I dice, es la persona que más merece una pelea con Saúl Canelo Álvarez. think most people with logical boxing minds would say that too. But Dice, y mucha gente diría eso. I think Munguia put himself into the sweepstakes. Dice, pero Munguia se añadió a la lista de posibles rival para Canelo por la victoria ante John Ryder. Unfortunately, Dice, lamentable, escuchen esto, like Benavidez, Munguia como David Benavidez, is a Mexican, and dice, Munguia es un mexicano. Canelo says he doesn't fight Mexicans. Y saben que el niño malcriado, entonces Saúl Canelo Álvarez no pelea con mexicanos. Unless it's Dice, a menos. a fresh release from ICE, Angulo, who's been locked up. Dice, a menos que sea un mexicano como Perro Angulo, que estaba en la cárcel, no estaba mucho tiempo peleando. O sea, prácticamente están queriendo decir, a menos que sea un mexicano, pues que no sea tan bueno. And then out of rehab, Chavez Jr., who's completely Dice, o si no, un Chávez Jr. que venía de rehabilitación, que lo hicieron mermar, que le pusieron clase de rehidratación. Oh, yeah. manufactured as a world champion. Unless it's those Mexicans. Dice, a menos que sean esos tipos de mexicanos, Canelo los enfrentaría, porque usted que es un niño malcriado. Canelo doesn't fight Mexicans. So we moved those out of the way. But Así que vamos a quitar eso ya del camino. Sinceramente, señalando y masacrándolo. Canelo doesn't fight Mexicans. So regardless of the performance, Munguia, and he's Así que quitando la actuación tremenda de put Munguia, himself into the sweepstakes. que Munguia se puso en la conversación de posibles rivales de Canelo. He is Mexican, as is Benavidez, and so Canelo. Dice, Canelo es como Munguia y Benavidez, son mexicanos y Canelo no los va a enfrentar. I don't think Munguia qualifies as the certain. Así que Munguia, por ser mexicano, lamentablemente ahora pues no cualifica para medirse a Saúl Canelo Type Álvarez. of Mexican that may get the shot at Canelo. Nonetheless, Benavidez definitely doesn't qualify as Dice, pero David Benavidez sí merece esa pelea con Canelo. that kind of Mexican. So yeah, I feel like you're from what the rumors we're hearing, it's going to be Charlo in May. Dice, por lo que se está diciendo, los rumores va a ser el German Charlo en mayo. Again, I'm not going completely crazy about Dice, pero yo no voy loco sobre eso porque no lo han confirmado. that yet until I Right. get some confirmation. Right. But I mean, if it's Charlo and Spence, Dice, pero si es Charlo o Spence, like Tim pero Spence, que viene a caer derrotado ante Terence Crawford. said, I mean, dude, I don't know how you boycott. I mean, at this point, think about it. Dice, en este momento, pónganse a At pensar, this point,
If Canelo doesn't fight Benavidez, Dice, si Canelo no enfrenta a is Benavidez. this the biggest duck in boxing history? Dice, espérate. Esta sería el acto más cobarde, más grande que ha habido en el boxeo. Wow, oye, o sea, el acto de rehusarse a pelear con una persona. Oh, yeah. I mean, in terms of a guy in your weight class, you are the champion. He is the bona fide #1 contender. Así que él es el primer contendiente de Benavidez. Canelo lo quiere enfrentar. And you got even a guy like Munguia and Morel who are dangerous Y también tienes a Morela, as Munguia. well. You're talking about possibly the biggest duck in boxing history. Dice, podría ser el acto más cobarde en la historia del I'm boxeo. not talking about ducks where guys from out of weight classes didn't fight each other. This is in your same weight class. You are the champion. Dice, están en el mismo peso, no hay nada para que no se enfrenten. This might be the biggest duck in boxing history. Dice, para mí este sería el acto más cobarde de la historia del boxeo. I mean, I was talking about it, George. I was talking about it with Tommy Raynon. Again, I got to give him a shout out because he's a good boxing mind. He was talking about that the other big duck was probably Dice, también el otro acto cobarde también pasó en el año 96. Tyson against Lewis in Cuando Mike Tyson se supone que se enfrentara a Lewis. 1996 when Tyson gave Lewis $4 million step Así que Tyson le dio a Areno Sui 4 millones para enfrentarlo. aside money Para que se hiciera al lado. to not have to fight Lewis, and then he fought Bruce Seldon instead in the Y peleó contra el Bruxelles. fire. And then in the end, he still gave up the Dice, al final del cabo lo terminó enfrentando, pero 6 años después ya Mike Tyson no era el mismo. WBC title anyway because he ended up fighting Holyfield instead of Lewis. So after paying the $4 million step aside money, he ended up still not fighting Lewis. But at least he fought him 6 years later. Dice, pero después lo enfrentaron 6 años después. They did end up fighting each other even later on. It's weird because Lewis got ducked a lot too in the heavyweight division. Dice, también Leon Sui le hicieron ese acto de cobarde, no mucha gente lo quiere enfrentar en su momento. Is Benavidez being ducked more Dice, a David Benavidez lo están evadiendo. blatantly than that? I mean, I think he is, man. I think he is at this point. And Munguia putting himself into the sweepstakes just Dice, ahora Munguia pues se pone en la conversación. makes this weight class that much more difficult Y ahora viene y pone esta 168 libras más difícil. to maneuver if you're a super middleweight. And I Para maniobrar si tú eres un 168 don't know libras. that Canelo wants to maneuver in a difficult weight class like this at Dice, y Canelo quiere manejarse a su manera. this point. You know, he's been there, he's done it, he's accomplished a lot of great things. Dice, ha hecho muchas cosas a sus 168 libras. But I think at this point in his career, he's made a lot of money, he's accomplished a lot of things. Dice, pero ha ganado mucho dinero en este momento. I don't know that he wants to be involved in a weight class like this. Dice, yo no creo que él quiera estar envuelto en una 168 libras, que hay mucha competencia ahora. But he likes to be the champion. He Dice, pero a él le gusta ser el campeón. likes to have the accolades of the undisputed champion. You can't have your cake and eat it too. I mean, Dice, tú no puedes tener todos esos campeonatos y no defiendes con el que supone que tienes que pelear. Canelo tends to have it that way. But in reality, if you want to have your cake and eat it too, if the Jamal Charlo fight is made, and dude, Dice, si hacen la pelea con German Charlo, especially if the Errol Spence fight is made, I mean, I don't know igual con la pelea de Errol Spence. how the sanctioning bodies, if they don't Dice, yo no sé cómo las organizaciones van a venir a permitir esta poca vergüenza. all strip him instantly. Dice, espérate, señala claramente que deberían quitarle el campeonato, todos los campeonatos a Canelo. I mean, that would be a disgrace in itself. Dice, si no le quitan los campeonatos sería una desgracia para el boxeo. Sinceramente, en el video, suscríbete a mi canal, de la campanita y sinceramente déjeme la opinión que acaba de decir. Él es campeón mundial Paul Malignaggi, prácticamente señalando que los organismos son unos corruptos y que David Benavidez merece esa pelea, pero que Saúl Canelo Álvarez no va a enfrentar ni tampoco a Munguia. Déjenme por su opinión y recuerden que Boxing for Life con LeBron. Oh, yeah. Away from Puerto Rico.